Buenos días, hermanos y hermanas y amigos que nos visitan. Bienvenidos sean todos en esta mañana. En esta vida podemos enfrentar desafíos y problemas de todo tipo, pero hay algo bien bonito en nuestro corazón. Sabemos de la posibilidad de una vida mejor, de una vida perfecta, de una vida llena de gozo, de paz, de armonía perfecta allá en el cielo. La vida eterna con Dios por los siglos de los siglos en las mansiones eternas. El libro de Apocalipsis en el capítulo 21 y versículo 4 dice así, hermanos, para que nos demos una idea de este lugar muy diferente a la vida en este mundo. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Si en este mundo sufrimos pérdidas dolorosas, tristísimas, lloramos, nos lamentamos, nos enfermamos, padecemos toda clase de dificultades, allá en el cielo no habrá nada de esto. Allá la vida será una vida perfecta. Y sobre todo, hermanos, lo que hace más atractivo el cielo, más allá de la belleza y la hermosura con la cual Dios lo haya diseñado y creado, es precisamente la presencia de Dios. Estaremos con Él, le veremos cara a cara. Hermanos, qué cosa tan maravillosa es esto. ¿No anhela usted ir al cielo? ¿No deseamos con todo nuestro corazón que cuando tengamos que partir de este mundo, poder tener un lugar en esas moradas que Cristo fue a preparar? Yo sí lo deseo. Y ojalá que todos y cada uno de los presentes también. El apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuál es esa esperanza? Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y luego dice el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nos alegramos, nos gozamos en esa esperanza viva, nos gozamos en esa herencia incorruptible que el Señor tiene preparada para nosotros. Pero es necesario, dice, que tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, vamos a estudiar esta lección. ¿Cuánto vale el cielo para ti? El apóstol Pedro habla de él. En Apocalipsis podemos ver mucho acerca de este lugar maravilloso. Y los diversos escritores del Nuevo Testamento, aún nuestro mismo Señor Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra, hablaba de este lugar celestial, al cual quiere que nosotros vayamos y a donde Él fue a preparar lugar. Pero ¿cuánto vale el cielo para usted? ¿Qué significa el cielo para usted? ¿Qué estaría usted dispuesto a dar para ir a ese lugar? La palabra de Dios, hermanos, es capaz de discernir todo lo que hay en nuestro corazón. Y al abrir las páginas de las Escrituras nos revela en realidad la respuesta a esta pregunta. La palabra de Dios es capaz de decirnos cuánto vale el cielo para nosotros. Si vale mucho o si vale muy poco. Si hay otras cosas que son más valiosas para usted y para mí que el cielo mismo. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por el cielo? ¿Estarías dispuesto a renunciar a los placeres del pecado?
Y la Biblia nos habla enfáticamente de la importancia o del valor que las cosas de este mundo tienen para las personas. Pero hermanos, también podemos aprender en la Escritura que ningún pecador podrá entrar en este hermoso y eterno lugar. En el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 27, dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué decimos que si usted está dispuesto a renunciar a los placeres del pecado? Porque si usted no está dispuesto a hacerlo, usted no tendrá lugar, no tendrá cabida en este hermoso y eterno lugar. Podrá desearlo, anhelarlo con todo su corazón, pero si verdaderamente usted lo valora y usted le da importancia a prepararse para poder entrar allí, usted tiene que estar dispuesto a renunciar al pecado. Por muy placenteros y agradables que sean, usted tiene que dejarlo. Sí. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, escribe a la iglesia en Corinto, él les da una lista extensa de pecados y les recuerda que todos aquellos que practiquen tales cosas no van a poder heredar el reino de Dios. Y luego el apóstol Pablo les recuerda que muchos de ellos estuvieron dispuestos a abandonar todas esas prácticas que antes ejercían. En el capítulo 6, versículo 11, dice: y esto erais algunos. En la vida pasada, los hermanos en Corinto vivían habituados, viciados, a practicar toda clase de obras pecaminosas, desagradables, aborrecibles a los ojos de Dios. Pero dice: esto erais. Sí. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Ellos estuvieron dispuestos a renunciar a esta clase de prácticas. Y lo mismo debe de hacer cada persona, cada individuo que de verdad quiera ir al cielo. Los efesios también son un claro ejemplo de renuncia total al pecado. Muchos de ellos habían practicado, dice la Escritura, la magia o hechicería, cosas por el estilo. Pero al obedecer el Evangelio, al oír el Evangelio y obedecerlo, ellos decidieron apartarse completamente de este tipo de prácticas. Aún estuvieron dispuestos a quemar todos sus libros y todas esas cosas que ellos tenían con las cuales practicaban este pecado, esta abominación. En el libro de los Hechos, capítulo 19, Hechos 19, versículo 19, dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Cuando una persona conoce el Evangelio y sabe que al obedecerlo tendrá la salvación eterna y tendrá un lugar allá en el cielo con Dios, debe de saber que todo pecado debe de quedar atrás. Sí. Debe de arrepentirse de corazón para nunca más volver a ese tipo de cosas aborrecibles. Ellos no solamente dejaron de practicar la magia, aún esos libros que tenían. Sí. La tentación, hermanos, se dice que es el deseo más la oportunidad. Ellos ya no querían tener nada que ver con esto. Evitar toda clase de tentación, cortar todo lazo con esta práctica. Así que esos libros que si los mantenían ahí guardados, tal vez existía la posibilidad de que ellos o sus hijos en un momento dado los abrieran y comenzaran otra vez a practicar ese tipo de magia o hechicería. Los quemaron, los echaron al fuego. No querían que existieran más
en sus vidas. Cuando uno quiere de verdad la salvación de su alma, cuando uno de verdad quiere y anhela estar en el cielo con Dios, uno tiene que estar dispuesto a renunciar al pecado. ¿Sí? Quemar sus libros, como lo hicieron los efesios. Y no solamente libros, revistas, películas, que a lo mejor antes nos agradaban y que ahora sabemos no es correcto, échelos al fuego. Las imágenes. Tal vez en nuestra vida pasada venerábamos, adorábamos, nos inclinábamos, orábamos a las imágenes. No las conserve, no las mantenga en su casa, quiébrelas, tírelas a la basura, échelas al fuego. La ropa inmodesta que tal vez antes tanto nos gustaba, ¿verdad? Vestir como el mundo viste, enseñar el cuerpo, esa clase de prendas, quémelas, tírelas, no las regale, porque a veces hay gente que dice, las voy a regalar. ¿Para qué las regala? ¿Para que alguien más se las ponga? Destrúyalas. Si usted de verdad quiere entrar al cielo, renuncie a toda clase de pecado. ¿Sí? 50,000 piezas de plata. Hermanos, esto era el salario de 136 años de un trabajador. Era mucho dinero. Muchísimo. Suponiendo que hoy en día una persona gana en este país $50 por un día de trabajo, bajita la mano. En 136 años son aproximadamente $2,5 millones al fuego. Los quemaron, literalmente. A ellos no les dolió quemar esos libros, aun cuando valieran tanto dinero, porque para ellos la vida eterna en el cielo valía muchísimo más. Sí. Ahí se demuestra cuánto vale el cielo para ti, de acuerdo a lo que estés dispuesto a renunciar para poder ganar un lugar en esas mansiones eternas. Si estuvieras, por ejemplo, en un matrimonio adúltero, ¿y a qué me refiero con adúltero? Hay muchas personas que viven como marido y mujer, pero no son libres. ¿Estarías dispuesto a renunciar a esa relación para alcanzar el cielo y estar con Dios eternamente? Muchas personas conocen el Evangelio, pero ya después de unas segundas, terceras, cuartas nupcias y su primer matrimonio, se separaron, no por una causa, por la única causa que el Señor permite que se disuelva el matrimonio, que es por fornicación. Y luego se unen con otra persona y entonces viven en una relación de adulterio. Pero conocen el Evangelio y quieren tener la vida eterna y quieren entrar al cielo. Bueno, ¿estarías dispuesto a renunciar a tu pecado para ir al cielo? ¿Estarías dispuesto a romper esa relación para heredar la vida eterna? Ahí se demuestra cuánto vale el cielo para ti. Verdaderamente, hermanos, no hay ninguna esperanza para alguien que viva en adulterio, porque la palabra de Dios nos dice que los adúlteros no pueden heredar el reino de Dios. No pueden. Hermanos, si amaras el mundo y estuvieras estrechamente asociado con el mundo, ¿abandonarías los placeres mundanos que demuestran ser barrera para entrar al cielo?
La fornicación, el baile, la borrachera, las maldiciones, las mentiras, los pleitos, los celos, la homosexualidad, la idolatría, los hurtos. Hermanos, todas estas cosas son parte del mundo. Son obras de la carne, son pecados contra Dios. Son perversidades que a la postre nos llevarán a la perdición eterna. Ninguna persona así podrá entrar al cielo. Si en un dado caso alguno de los que estamos aquí presentes ha encontrado placer en esta clase de cosas, ¿estaría dispuesto a renunciar a ellas y obtener así las bendiciones del cielo? ¿Qué vale más para usted, hermano, hermana, amigo, amiga? ¿Los placeres temporales del pecado o la herencia que Dios tiene reservada en los cielos para sus hijos? ¿Cuánto vale el cielo para ti? La respuesta a esta pregunta, hermanos, nos indica si vale mucho o si vale poco. Pero también otra pregunta reveladora es, ¿estarías dispuesto a renunciar a tu preciada religión? Cuando aprendes que esta religión no es autorizada por la palabra de Dios, cuando te das cuenta que es una religión que promueve una doctrina diferente a la de Cristo, cuando te das cuenta que has estado viviendo y practicando el error toda tu vida, ¿estarías dispuesto a renunciar a esto? Tristemente, debemos reconocer que muchos no lo harán. Y no lo harán porque tienen en su mente el pensamiento de, sé que aquí soy salvo, porque lo siento en mi corazón. Así dicen algunas personas. Y esa es la base, es el fundamento por el cual se encuentran en tal lugar, porque mi corazón me lo dice. Hermanos y amigos, el verdadero cristianismo produce sentimientos fuertes y alegres, pero deba usted saber que las emociones no son el estándar o la guía o la norma por el cual se determina la salvación de una persona. No es porque yo sienta bonito estar aquí y ya por eso quiere decir que estoy bien, que estoy en lo correcto. No. Debemos de estudiar. Debemos de escudriñar lo que la Escritura dice y no tener temor a la verdad. Indagar, escarbar hasta encontrarla, abrazarla y amarla para toda la vida. Esa es la actitud que debemos de tener. En Mateo capítulo 7, un pasaje sumamente conocido, el Señor dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Queremos todos ir al cielo, sí, pero no basta ser religioso. No basta decir, Señor, Señor. Dice el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Hermanos, debemos dar gracias a Dios porque muchos ahora, hermanos en Cristo, aún aquí presentes, muchos de ellos, a pesar de haber tenido fuertes lazos religiosos en otros lugares y de haber sido criados en un ambiente religioso distinto, muchos católicos, habituados a ir a la misa, a tener sus imágenes en casa, a inclinarse ante ellas, y todo lo que implica el catolicismo. Algunos evangélicos, habituados a todo ese mundo, hermanos, que conocemos, que se practica en tales religiones.
mandaba el hermano Gregorio Barrera en su último reporte, una familia allá en San Luis Potosí, en Cárdenas. Toda la vida en la luz del mundo, en esa secta, conocieron la verdad y dejaron el error, se apartaron. Y ahora, hermanos, están perseverando y están siendo instruidos y confirmados. Pero muchos hoy en día, gracias a Dios, que fueron honestos consigo mismos, honestos con la palabra de Dios, y cuando vieron que lo que habían creído y practicado toda la vida era así dice el Señor, sin una autoridad de parte de Dios, pusieron la verdad por encima de todo lazo. Pusieron la palabra de Dios por encima de sus sentimientos, por encima de toda emoción. Y la abrazaron y ya no la soltaron más. Gracias a Dios por estos hermanos, que son un ejemplo para todos nosotros y también para el mundo. Debemos estar dispuestos a cualquier cosa por la verdad, mis hermanos y amigos. Vivir en la mentira, vivir en el error, vivir en la falsedad religiosa, conduce a la perdición. Dice Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y cuando dice no recibieron el amor de la verdad, no está diciendo que es algo que uno recibe milagrosamente, sino que uno tiene la facultad para recibir o no recibir. Si alguien toca la puerta de mi casa, yo decido si lo recibo o si no lo recibo. Y así es con la verdad. Muchas personas no están dispuestos a recibirla. La Biblia al día dice, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado. Esa es la cuestión. La persona se niega a amar la verdad y así ser salvos. Dice esta traducción, la Biblia Martín Nieto, dice, y de todas las seducciones propias de la maldad para aquellos que están abocados a la perdición, por no haber aceptado el amor de la verdad que los habría salvado. No lo aceptaron, simplemente no quisieron. Esa verdad le iba a salvar sus almas, pero cuando la conocieron, le dieron la espalda. Prefirieron continuar en su tan amada religión. El libro de los Proverbios en el capítulo 23, verso 23, dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Hermanos, la verdad no se vende, no se cambia, no se abandona. Ninguna persona debería jamás dejar la verdad de Dios por nada ni por nadie en este mundo. ¿Valora usted el cielo? ¿De verdad lo valora? ¿De verdad quiere ir allá? Esto es bien importante. Busque la verdad, obedézcala y jamás se aparte de ella. Ahí se demuestra cuánto vale el cielo para usted. Otra cosa bien importante. ¿Estarías dispuesto a renunciar a tus lazos familiares con tal de ir al cielo? En nuestra experiencia, hermanos, hemos conocido diversos casos de hermanos y hermanas en Cristo en muchos lugares que han tenido luchas grandes, fuertes, terribles con sus familiares por causa de la fe. Hemos conocido personas que han sido desafiadas, amedrentadas, incluso amenazadas por los parientes para que no se conviertan a Cristo. Hemos sido testigos de agresiones físicas y verbales para hacerles desistir de su obediencia al Señor.
Ahí en Lucas capítulo 12, verso 51, dice el Señor Jesús: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo. Y el hijo contra el padre. La madre contra la hija. Y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera. Y la nuera contra su suegra. Dice el Señor, esto va a suceder. ¿Sí? No crean que todo va a ser paz y armonía y felicidad. Va a haber disensión, va a haber problemas. Van a tener que sufrir con su familia por causa de mí, dice Cristo. Es triste, hermanos, muy triste, es muy lamentable ver cómo el estorbo más grande que muchos tienen para obedecer al Señor se encuentra en su misma familia. Sus seres queridos, sus parientes. Dicen a veces los padres, si tú aceptas esta religión, nos estás traicionando. Y estás traicionando la religión que nosotros te enseñamos. Y están presionando ahí al hijo, a la hija. Si tú te haces cristiano, te olvidas que tienes madre, te olvidas que tienes padre. Te dejo de reconocer como mi hijo. Así que tú sabes. O tus hermanos, la iglesia, o nosotros, tu familia. Y los ponen a escoger. Dice el marido, si te haces hermana, te voy a hacer la vida de cuadritos. Y se la hace. Y ahí está la presión de la familia, siendo el estorbo más grande, siendo inclusive instrumento del diablo para alejar a tal persona de Cristo y de su iglesia. ¿A quién complacer, hermanos? ¿A Dios o a la familia? ¿A quién ofender? Es que no quiero ofender a mis padres. Bueno, entonces va a ofender a Dios. ¿A quién? El apóstol Pablo, hermanos, él nos dejó una gran enseñanza. Él abandonó la religión de sus padres cuando conoció la verdad. Y esto, hermanos, le trajo mucha oposición. Pero su decisión lo colocó en una posición de alcanzar a su amada familia con la verdad. Muchas personas a veces se detienen y dicen, es que no quiero meterme en problemas con mis padres, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. ¿Sí? Yo entiendo la palabra, sé que necesito obedecer, sé que esta es la verdad, pero también no quiero estar batallando con mi familia. ¿Sabe? ¿Usted quiere ayudarlos? ¿Le gustaría que ellos también se salvaran? ¿Le gustaría que ellos también creyeran lo que usted ahora ha conocido y cree? ¿Qué debe de hacer? ¿Detenerse por sus palabras, por sus amenazas, o continuar adelante en su obediencia al Señor? Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, él sufrió mucha oposición porque siendo él un hombre, hermanos, extremadamente devoto y fervoroso de su religión como judío, a tal grado, hermanos, que veía a la iglesia, a los cristianos como una plaga y se propuso acabar con ellos por el celo que él sentía. Hermanos, de un día para otro, él se convierte también en cristiano y abandona todo. ¿Y sabe cuánto sufrió él por haber hecho ese cambio? Mucho, bastante. Pero esto le ayudó para alcanzar a sus parientes también. Y él era su deseo. Dice en Romanos capítulo 9, note usted el verso 1.
Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Él anhelaba con todo su corazón que ellos se salvaran. Dice, aún si yo tuviera que ser anatema, pero que ellos se salvaran, lo haría. Pablo siguió el camino correcto cuando obedeció el Evangelio, hizo lo que tenía que hacer. Pero una vez que él obedeció y se convirtió en cristiano, ahora él se encontraba en una posición adecuada para ayudar a salvar a aquellos que eran tan queridos, tan preciados para él. Si de verdad amamos a nuestra familia, hermanos, usted ama a sus padres, ama a sus primos, ama a sus tíos, ama a sus abuelos. Ellos no son cristianos, no conocen la verdad y tal vez se oponen a que usted sea cristiano. ¿Los ama de verdad? ¿Y ha pensado tal vez en detenerse para no ofenderles, para no causarles a ellos un disgusto? No lo haga. Usted obedezca a la verdad, persevere en ella, sea fiel cristiano y usted va a estar en una posición adecuada para ayudarles y salvarlos. Que ellos puedan ir al cielo también. Por lo pronto, si es necesario tal vez, como decía, romper algún lazo como consecuencia de nuestra obediencia a Cristo, necesitamos hacerlo. Después habrá la oportunidad para enseñarle con nuestro ejemplo, con nuestro cambio de vida y con nuestras palabras. Una cosa más. ¿Estarías dispuesto a renunciar a una buena posición? Quien no valore el cielo, quien no le dé importancia, quien diga, no vale tanto, pues lógicamente no va a estar dispuesto a renunciar a esto que tiene y que le es un estorbo para alcanzarlo. Un ejemplo es el rey Agripa en la Escritura. Él tuvo la oportunidad de escuchar el Evangelio. Aún el mismo apóstol Pablo en persona fue quien le predicó. Pero ¿qué decisión tomó? Dice en Hechos 26, verso 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Agripa creía, hermanos, pero era un rey. Y dice el verso 28, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Sí, por poco. Aun cuando creía, aun cuando entendía, aun cuando estaba consciente del juicio de Dios, se quedó cerca nada más de ser cristiano. Pero su posición, hermanos, era de rey. Él era la mano derecha del emperador romano, en aquel tiempo Claudio y más tarde Nerón. Ocupaba una posición de honor, de poder, de alcurnia. Y al convertirse en cristiano, hermanos, lo más seguro es que lo iba a perder todo. Todo. Sí. Y aun cuando reconocía que era verdad lo que Pablo le predicaba, no estuvo dispuesto a perder su posición, su riqueza y todos sus privilegios en este mundo por el cielo. Por poco no es suficiente. Quien esté cerquita todavía, pero aún no es cristiano fiel, estará excluido del cielo.
En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 42, dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahí se demuestra, hermanos, que vale más. ¿Cuánto vale el cielo para ti? ¿Vale más que la gloria de los hombres? ¿Vale más que tu buena posición como gobernante, como líder, como ellos? Estos hombres rehuían a cualquier compromiso que pudiera poner en riesgo su posición de honor, su posición económica, su posición política, su posición de líderes religiosos. Ellos no querían perder estas cosas. Así que si confesaban, ¿verdad?, esta fe porque creían, pero si lo confesaban públicamente y que todos conocieran que ellos creían en Jesucristo, bueno, sabían lo que iba a pasar, sabían las consecuencias. Así que no querían perder esto, por lo tanto mejor callaron. ¿Estarías dispuesto a renunciar a una buena posición? Estos hombres tristemente prefirieron los elogios y los aplausos de los hombres que la aprobación de Dios al negarse a confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Hermanos, quien valora la verdad del cielo no va a temer a lo que la gente pudiera decir. No va a temer al rechazo de la sociedad. No va a temer a perder una posición de privilegio, de honor en este mundo, o una posición económica privilegiada. Quien ame de verdad el cielo. Ahora que estuvimos ahí en Veracruz con los hermanos, ahí en un ejido que se llama Las Mesillas, en el municipio de Yanga, el hermano que predica ahí se llama el hermano Sergio Ramón Herrera. Este hermano me estaba platicando su historia. Vivía en Sonora con su hermano. Y él un día dije, me voy a ir a Estados Unidos. Me voy a ir para allá. Yo digo que muchos se van a Estados Unidos, voy a ir. Y se cruzó. Y estuvo viviendo ahí en Alabama, trabajando, le iba bien. Pero conoció el Evangelio. Y dice que él fue el primero en su familia. Después algunos otros, porque él se fue con su hermano, después fue su hermano también quien se convirtió, y después otros de sus hermanos y más familiares. Y dice, hermano, yo estaba tan contento, me sentía tan emocionado de haber encontrado la verdad. Y yo tenía hambre de saber y yo me quería comer la Biblia. Todos los días yo leía y en la hora de mi descanso en el trabajo sacaba la Biblia y me ponía a leer, a estudiar. En las noches estudiaba y estudiaba. Y entre más sabía, más quería aprender. Pero después le surgió en su corazón, me platicaba él, la preocupación por su familia en México. Él tenía a sus padres allá en Veracruz, ya grandes de edad, ya mayores, y tenía mucha familia allá en el pueblo. Y él ahora conocía la verdad. Él había obedecido el Evangelio, era fiel cristiano, perseveraba, pero también le preocupaba a su familia. Dice, y tomé una decisión, hablé con mi esposa y le dije, vámonos a México. Vamos a predicarle a nuestra familia. Mis padres y tus padres ya son mayores, no sabemos cuánto tiempo los podamos tener, vamos. Dice, y mi esposa me decía, pero aquí están nuestros hijos. Ya estaban grandes, ya eran jóvenes. Dice, vámonos. Y se fueron. Dice, dejamos todo ahí en Estados Unidos. Allá están, en Alabama están su familia. En Calera, ahora que fuimos a Alabama hace un par de años,
conocimos a su familia allá. Y se movieron a Yanga, a Veracruz, y comenzaron a predicarle a su familia, y se convirtieron. Los padres del hermano se convirtieron, y al tiempo su papá murió. Ahorita está su mamá ahí, la hermana María, muy fiel, muy hospitalaria hermana, nos recibió maravillosamente bien en su casa. Pero su papá murió en Cristo, gracias a que él dejó todo allá. Porque para el hermano Ramón era muy importante el cielo, estar allá con Dios eternamente, pero no solamente para él, también para su familia. Él quería ir al cielo, pero también quería que sus parientes fueran, y dejó todo. Hay tanta gente, hermanos, que da su vida, pone en riesgo su vida para cruzar Estados Unidos al sueño americano. Se arriesgan en el desierto, en el río, a las serpientes. Y mucha gente muere y no logra llegar a este lugar. Ellos ya estaban aquí establecidos, trabajando y les iba bien. Pero por ir a predicarle a su familia, estuvo dispuesto a dejarlo todo. ¿Cuánto vale el cielo para ti? Ahí nos damos cuenta, hermanos, en realidad el valor que nosotros le damos a esta promesa, a esta esperanza que tenemos los cristianos. Dice en la carta a los Filipenses, último texto, versículo 7 de capítulo 3. Dice Pablo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Sí, Pablo dejó todo. Dice, ahora es basura. Esas cosas que eran tan importantes para mí, ahora son basura para ganar a Cristo. Verdaderamente, hermanos, por muy grande que sea nuestra posición en esta vida, por muy cómodos o por muy ricos o por muy poderosos que seamos, si esto es un estorbo para ganar el cielo, hermanos, debemos estar dispuestos a dejarlo todo. Sí. Y como Pablo, tenerlo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, aquí la lección de esta mañana. Ojalá que hayamos entendido el tema. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Gracias por su atención. Si hubiese algún amigo, alguna amiga que quisiera obedecer el Evangelio en esta mañana, venir a Cristo y así de esta manera ganar un lugar. Dios se lo otorga. No es que uno lo gane, no es que a través de esto uno ya pagó el precio para tener un lugar en el cielo. El Señor ha prometido, ¿verdad? Él lo ha dejado, ¿verdad?, por escrito, que si nosotros le obedecemos fielmente en esta vida, tendremos un lugar en las mansiones de los cielos. Y ese es nuestro deseo para usted también. Así que si no ha obedecido el Evangelio, venga a Cristo en esta mañana. Confiese su fe en Él y sea bautizado para perdón de sus pecados. Puestos de pie los que puedan para cantar el himno de invitación que nuestro hermano tiene preparado.